Tengan ustedes buenas tardes, bienvenidos a Universidad Nacional de Música. Siempre es grato para nosotros recibir personas que vienen externas a nuestra institución, también a estudiantes y docentes de esta institución. Hoy día es un motivo muy especial. El mundo de la investigación está pasando un tiempo en que está reflexionando y replanteando ciertas cosas de su propio accionar. ¿Y qué más cuando hablamos del arte o de alguna disciplina artística? ¿Qué es en sí la investigación en el arte? ¿No es cierto? Es un tema en cuestión bastante fuerte en este momento en el mundo de habla hispana, básicamente. Generalmente las investigaciones giran en torno al contexto del arte o a las significaciones sociales, históricas del arte, pero ¿dónde está el arte? Entonces, en ese sentido, entrar en el tema de la creación artística o de la dimensión artística de la música ha sido un tema muy importante entre las propuestas que nos ha hecho llegar el doctor Luis Mesa para conferenciar el día de hoy. Antes que nada, una bienvenida a Luis, muy agradecido de haber venido a esta casa de estudios. También corresponde un agradecimiento a la Universidad Católica, a la maestría en musicología, que gracias a ellos también tenemos la presencia del maestro Luis esta tarde, como una actividad mancomunada. Bien, entonces con esta introducción, con estas palabras, esta breve reflexión sobre la investigación en la dimensión artística o en la creación artística de la música, les dejo con Luis Mesa. Después de la conferencia va a haber una breve rueda de preguntas y comentarios que puedan surgir. Bien, les dejo entonces con el doctor Mesa. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Me encanta tener este espacio final ya de toda esta visita completa que tuve la oportunidad de realizar aquí en Lima en el transcurso de esta semana. Fue una visita que comenzó precisamente aquí el sábado pasado en la Universidad Nacional de Música, cuando pude ofrecer un recital con la obra musical de Maruja Inestrosa, una de las compositoras que yo había venido investigando en los últimos años y sobre quien publiqué un trabajo discográfico y un libro. Y después de ese concierto tuvimos algunas sesiones adicionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú los días martes y jueves, anoche fue la última, y ahora cerramos con esta última sesión, para la cual también me uno a ese agradecimiento que nos expresaba Omar. Agradezco por supuesto a la Universidad Nacional de Música por acogerme nuevamente acá, a la Pontificia Universidad Católica del Perú por haber gestionado conmigo todo este intercambio y esta visita, que esperamos sea un punto de partida para distintas colaboraciones que podamos establecer entre nuestras instituciones, y por supuesto a la institución que yo represento, que es la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También gracias al apoyo de mi universidad pudimos llevar a cabo esta agenda de actividades. Como sé que algunas personas están asistiendo por primera vez a las actividades programadas de esta semana, quería contextualizar un poco sobre lo que hemos venido haciendo en las sesiones pasadas y de esa manera ofrecer una pequeña introducción antes de entrar en materia a lo de creación artística, que es lo que nos compete para esta última conferencia. Además de la presentación del concierto que les comentaba que pude realizar aquí el sábado pasado, la primera conferencia que tuve justo después de ese recital tenía que ver con una contextualización de la musicología en Hispanoamérica. Y luego, en la segunda, que fue la del día de ayer, pude profundizar en un trabajo específico que yo publiqué recientemente en formato discográfico, que es un trabajo sobre indigenismo. En otras palabras, con esas dos primeras conferencias había pretendido partir desde lo macro, desde lo más global con la musicología en Hispanoamérica, conceptualizando principalmente una reflexión a partir de dos términos. El primero de ellos, nacionalismo, y el segundo, institucionalidad. Cuando hablaba de nacionalismo, lo hacía en función de armar, por decirlo así, una reflexión conjunta o una discusión con los asistentes, siendo todos nosotros latinoamericanos o nuestra mayoría latinoamericanos,
y pensar también cómo algunos referentes de los nacionalismos musicales de Colombia, que son los que yo mostré en esa sesión, podían tener algunos paralelismos con pronunciamientos nacionalistas desde acá, desde Perú o desde otros territorios de América Latina. Y en segundo lugar, cómo a partir de esos nacionalismos se habían generado también procesos de institucionalización, es decir, de conformar escuelas, fundar conservatorios, armar sociedades filarmónicas, armar programas de musicología ya consagrados a la investigación. Todo eso lo discutíamos en esas primeras sesiones precisamente para ofrecer un panorama amplio, general, de algo que nos compete en toda América Latina. Y luego, como les decía, en la sesión en la cual profundicé sobre el indigenismo, hablaba de ese término como una consecuencia también de pronunciamientos nacionalistas que llegó a tener eco en la historia de la música de nuestro continente. Indigenismo en compositores peruanos como Teodoro Valcárcel, en compositores de Chile como Carlos Izámit, de México como Salvador Moreno, entre otros que utilicé como ejemplo para ilustrar esa parte. Ahora, si bien no necesariamente todos pudieron estar presentes en esas actividades, quería contextualizarlas porque en caso de que ustedes quieran conocer parte de ese material, pueden encontrarlo en mi página de internet, que es Mesa Martínez, mis dos apellidos, mesamartinez.com. Ahí pueden encontrar algunas de mis publicaciones, mi discografía, los videos musicales que compartí también en estas sesiones pasadas. Entonces, si ustedes quieren tener ese material, pueden encontrarlo ahí directamente. O el CD de indigenismo, si quieren escuchar ese repertorio que grabé recientemente con la soprano colombiana Carolina Plata, también pueden buscarlo en plataformas virtuales, en Deezer, en iTunes, en Spotify, simplemente con esa palabra, indigenismo. Ahora sí, vamos a esta última sesión, que opté por titular La creación artística como metodología de investigación en musicología. Quise cerrar con esta temática porque, como les decía, en la secuencia de todo este seminario semanal había comenzado por algo más amplio y quería finalizar con algo mucho más específico, mucho más puntual. Y para ello me permito en esta ocasión compartir con ustedes algunos resultados de distintas reflexiones que hemos tenido en el marco de renovación curricular de nuestra Pontificia Universidad Javeriana y cómo eso ha tenido aplicación a proyectos de estudiantes desde la musicología, desde la interpretación musical, la composición y otras áreas, y también profesores. Entonces, en ese sentido, yo al final de la exposición les voy a compartir algunos de los trabajos de creación artística en musicología que yo he venido realizando. Y con ello pretendo extender una invitación para que las temáticas de interés, las discusiones que ustedes puedan ayudarme a ofrecer para conectar lo que yo he venido haciendo con proyectos que seguramente ustedes están trabajando acá también, nos permitan fortalecer también esa red de comunicación y que de alguna manera sea esto un intercambio recíproco. Entonces voy a comenzar, como lo he venido haciendo también con las otras conferencias, desde lo conceptual. Si vamos a hablar de investigación artística en música o de creación artística, entonces, ¿cómo se define en sí el término o los términos? Entonces voy a citar inicialmente esta fuente, que la recomiendo mucho, por supuesto, seguramente muchos ya la han trabajado y la conocen, que es el libro Investigación Artística en Música de Rubén López Cano y de Úrsula San Cristóbal. Esta publicación de hace 4 años se convirtió en lengua española en uno de los referentes más determinantes para lo que distintos programas universitarios que ofrecían educación superior en música o en musicología pudieran contemplar otros paradigmas frente a qué es lo que metodológicamente se considera apto para el proceso formativo de un estudiante, pero también para el trabajo investigativo de un profesor que está adscrito a una facultad de artes, a una facultad de música o lo que corresponde. Entonces voy a comenzar con una de esas primeras citas que exhibe la problemática que planteaban los autores de esta fuente, López Cano y San Cristóbal, frente a los programas puntualmente de posgrado, hacían ellos referencia en el contexto latinoamericano. Entonces ellos decían lo siguiente: los escasos programas de maestría y doctorado universitarios en música práctica en Latinoamérica suelen establecer formatos académicos más tradicionales y exigir a sus alumnos la elaboración de tesis musicológicas o socioantropológicas. Entonces, quisiera aclarar que la razón por la cual cito esto inicialmente no tiene en absoluto la intención de criticar
formatos convencionales de hacer musicología o de producir materiales escritos, textuales, que ha sido, digamos, la convención que rige, sino simplemente someter esto a discusión porque existen también otras alternativas para producir conocimiento. Y en esa medida, ver cómo ese paralelismo o esas otras posibilidades nos pueden ayudar a enriquecer la discusión más que a limitarla. Partamos de las mismas definiciones de investigación artística que se proponen en esa fuente antes citada. Algunas de las que mencionan López Cano y San Cristóbal en este libro del año 2014 son definiciones que apuntan hacia una valoración positiva de lo que significa hacer creación artística en música. Otras no necesariamente, no porque esa fuera la opinión de los autores, sino porque ellos tratan de recoger más de una postura al respecto para ponerla precisamente en discusión. Entonces voy a relacionar algunas seleccionadas. ¿Qué es entonces investigación artística en música? Un nuevo y excitante universo de trabajo donde confluyen inquietudes, prácticas y modos de pensar tanto de lo artístico como de lo científico académico. Digamos que ahí estamos apuntando a una definición bastante conciliadora que nos muestra ese componente o esa proyección positiva alrededor del término. Veamos otra contrastante. Un reclamo publicitario sin contenidos medulares, con el que se promocionan másters y doctorados en diversos centros educativos cuyos fondos financieros y objetivos académicos han sido erosionados por las despiadadas reformas educativas de la década de 1990 en Latinoamérica y de los 2000 en Europa. Esto nos lleva a reflexiones muy interesantes frente a cómo nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, hemos tenido desde nuestras universidades que confrontar también las políticas que a nivel de Ministerio de Educación se exigen frente a lo que se debe producir o no en un contexto universitario. En Colombia, por ejemplo, ha sido bastante controversial la lucha para poder lograr que el producto artístico sea reconocido como un producto intelectual que puede tener la misma validez que otro tipo de resultado de una investigación, que convencionalmente sería un artículo para una revista indexada o un capítulo de libro, materiales principalmente textuales, ¿no?, de informe investigativo. Y esa lucha se ha dado en distintas partes de América Latina con diferentes resultados. No estamos en el mismo panorama, por supuesto, en todos los países de América Latina, o dentro de un mismo país uno encuentra diferencias sustanciales entre lo que sucede en la capital, como en mi caso en Bogotá suceden cosas que sí han permitido o han fortalecido la creación artística desde las universidades, pero en otras ciudades de Colombia no es necesariamente el caso. Entonces yo quería someter justamente esto a reflexión con ustedes porque me parece, como lo exponía Omar en la introducción, que es una coyuntura muy importante de lo que está pasando con nuestro medio, de lo que las preguntas que nosotros tenemos como intérpretes, como musicólogos, compositores, directores de ensamble o pedagogos de la música, y cómo eso nos conduce también a buscar otras maneras de producir conocimiento. Sigamos con las definiciones, aquí cito un par de ellas para finalizar esa parte. Una estrategia de resistencia cultural donde el crear investigando está llamado a producir nuevas experiencias cargadas de sentido y un conocimiento crítico, emancipador, rebelde y desobediente. Y una más, una oportunidad para transformarse profesional y estéticamente, penetrar en nuevas órbitas de diálogo e intercambio intelectual y renovar el papel e importancia del arte en nuestras sociedades. Por supuesto, el texto completo de Rubén López Cano y Úrsula San Cristóbal ofrece muchas otras definiciones y toda una reflexión muy completa de lo que uno puede sacar de esto. Pero cito esas pocas para tener un punto de partida en la discusión y llevarlos ahora sí a lo que quisiera compartirles ya de forma un poco más personal con los proyectos que yo he venido realizando o que algunos de mis estudiantes también han llevado a cabo en Colombia. Vamos a partir de esta premisa para explicar lo que viene a continuación con los ejemplos específicos. La preocupación por el método, en singular, ha generalizado y condicionado los alcances de investigaciones que no siempre se ajustan con facilidad a un mismo esquema procedimental. Para la investigación en música, y sin desconocer los alcances de la transdisciplinariedad, se hace necesario reconsiderar si las aproximaciones metodológicas de otras áreas son siempre aplicables al objeto de estudio o, si bien llegan a serlo,
qué tan acertadas son sus herramientas cuando se trata de investigaciones que conducen a una producción artística. Esta fue una breve descripción cuando estaba preparando esta conferencia que entregué a la Universidad Católica para contextualizar en cierta medida cuál iba a ser la problemática que quisiera abordar. Entonces, en cierta medida resume, a partir de las definiciones anteriores, cuál va a ser nuestro eje de reflexión. Y para ello voy a proceder con una serie de ejemplos con los que pretendo ilustrar cuáles han sido diferentes enfoques por parte de algunos artistas colombianos para responder a esta pregunta y sobre todo para generar una especie de ruptura frente a esa singularidad del método. Justamente cuando me llegaba la invitación para este seminario, una de las inquietudes que me habían transmitido desde la Universidad Católica es, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar dentro de las discusiones del seminario algo que tenga que ver específicamente con metodología? Y en parte eso respondía a ciertas inquietudes por parte no solo de los mismos profesores, sino también de estudiantes de ambas instituciones, tanto de la Católica como de aquí de la Universidad Nacional de Música. Y dentro de esas inquietudes estaba, bueno, uno realmente cómo hace para tener mayor claridad frente al procedimiento metodológico. ¿Cuál es el método? Una vez más surgía esa pregunta, ¿no? de singularizarlo como si existiera una ruta única a trabajar cuando se trata de hacer investigación musical. Entonces me parecía una invitación muy interesante porque justamente quería comenzar deconstruyendo esa singularidad, ¿no? Y empezando a pensar que tal vez si nosotros contemplamos metodología como algo que se debe ajustar al objeto específico de estudio y no como un esquema predeterminado que puede aplicar para cualquier investigación musical, entonces tal vez podemos encontrar otro tipo de herramientas. Las herramientas metodológicas prácticamente las debe construir el investigador en función de su objeto de estudio y no necesariamente a partir de modelos preexistentes. Con eso no quiero decir que un investigador desde cualquier disciplina, o en nuestro caso desde la música, no pueda o no deba tomar los referentes de investigaciones afines que se hayan hecho alrededor de objetos similares. Por supuesto, eso es algo necesario para cualquier investigación, ¿no? Es la base de los antecedentes, del estado del arte que uno construye para poder proponer una problemática de investigación. Pero es importante, más allá de esos referentes, ver cómo uno mismo también puede construir el asunto. Quería entonces mostrarles algunos casos específicos. Este nombre que aparece acá, Oriana Medina Parada, es el de una de nuestras egresadas de la maestría en música en la Pontificia Universidad Javeriana. Y quise comenzar con este ejemplo porque me pareció, cuando yo conocí su trabajo de grado, que ella se estaba convirtiendo en un referente muy importante alrededor de la creación artística en música, y su énfasis no era musicología. Ella se inscribió a nuestra maestría dentro del énfasis en interpretación, y el instrumento musical que ella escogió con el cual la audicionó para entrar a nuestro programa fue la bandola andina colombiana. Ahora, esto se convertía en un ejemplo bastante interesante porque históricamente en Colombia instrumentos como la bandola andina o el tiple u otros instrumentos característicos de las tradiciones regionales del país no habían sido bienvenidos en la universidad. Y también con muchas luchas y pronunciamientos ante el Ministerio de Educación, ante las reformas curriculares y demás, se ha venido logrando paulatinamente que esto sí se permita y reconocer que estos instrumentos también merecían un lugar importante en la academia. Oriana Medina históricamente sería la primera persona en Colombia que recibió un título de maestría en música en bandola. Y eso se convirtió en un referente muy importante porque además lo hizo de una forma muy completa. No solamente presentó un recital de grado con su instrumento, sino que hizo un trabajo muy riguroso de investigación artística que quiero utilizar como ejemplo. Esta es una imagen del concierto de grado en nuestra Facultad de Artes y esta es la portada del trabajo discográfico que resultó de su maestría. Entonces lo que hizo Oriana Medina fue tomar distintas fuentes de música andina colombiana en partituras, y a partir de esas fuentes ella hizo, bajo criterios muy específicos de selección, ella buscó ciertas obras que consideró adaptables para un lenguaje solístico de la bandola andina colombiana.
La bandola andina por tradición no se tocaba como un instrumento solístico generalmente, aunque había algunos pocos antecedentes, sino que era un instrumento que formaba parte de ensambles como estudiantinas, tríos típicos de cuerdas, etc. Pero como instrumento solístico realmente era una novedad presentar un trabajo de este tipo. Entonces lo que hizo Oriana Medina fue seleccionar 10 obras, hizo las adaptaciones para su instrumento, y dentro de esas adaptaciones ella quería lograr que la bandola se convirtiera en un instrumento capaz de representar texturas muy completas, desde el material melódico, que generalmente le era asignado cuando formaba parte de un ensamble, pero también todo el componente contrapuntístico, armónico, que pudiera armar un engranaje de textura muy completo en el instrumento. Voy a mostrarles un fragmento del material audiovisual que resultó también de ese trabajo de Oriana Medina, para que ella misma en sus palabras nos explique un poco qué era lo que pretendía. Bueno, este proyecto nace de una inquietud personal al abordar el instrumento en un rol solista. Hace aproximadamente 2 años y medio comienzo a hacer adaptaciones o arreglos de géneros andinos colombianos, que son géneros con los que yo me he sentido bastante familiarizada, porque como músico he tocado, he arreglado, he escuchado mucha música, muchos géneros musicales de la zona andina colombiana: bambucos, pasillos, guabinas, danzas. Entonces por eso decidí comenzar por estos géneros musicales. Una especie de experimentación. Con este es tan solo un fragmento del material audiovisual que ella construyó, pero quería utilizarlo como una referencia interesante por lo que acababa de exponer, y también porque con este ejemplo de Oriana Medina, muy emotivo su recital de grado y su finalización de la maestría, por lo que yo les comentaba, ¿no? Es decir, nunca en la historia de Colombia habíamos tenido una persona que pudiera completar el nivel de posgrado en un instrumento representativo de la música nacional, la bandola, y eso abrió también muchas reflexiones interesantes frente a lo que nos vendría por delante. Por ejemplo, 2 años después abrimos la cátedra de tiple andino colombiano, que era otro de los instrumentos que tampoco habían contado con esa formación en nivel de posgrado, y actualmente tenemos ya estudiantes que están trabajando en ese énfasis. Entonces ha sido algo bastante interesante, pero además nos llevó a los profesores del programa y puntualmente a los miembros del comité de maestría a pensar en cuáles podrían ser algunas alternativas que nos permitirían fomentar este tipo de trabajos, que tal vez habíamos pasado demasiado tiempo asignando el mismo tipo de tarea a nuestros estudiantes para graduarse de su maestría y de sus pregrados también, y esas tareas tenían que ver con lo que Úrsula San Cristóbal y Rubén López Cano mencionaban en la primera cita que les mostré, que era la insistencia en que independientemente del perfil del músico tuviera que graduarse con la escritura de un texto monográfico, como en la línea de tesis antropológica de la música o tesis sociológica de la música, musicológica, como queramos llamarla, pero básicamente sí un trabajo dentro de ciertas convenciones que no necesariamente se ajustaban a algunos de los intereses profesionales de estos músicos. Entonces nuestras preguntas eran, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Es decir, no queremos restarle importancia a la escritura académica de ninguna manera, pero ¿cómo podemos abrir un poco la perspectiva para ver cómo otras posibilidades pueden ser acogidas también en el contexto universitario?
Y dentro de esas posibilidades, lo primero que hicimos fue un ejercicio conceptual. Y dentro del ejercicio conceptual estaba lo siguiente: ¿qué necesitamos para que se gradúe un estudiante de maestría en nuestro programa? Por una parte, necesitábamos su producción artística, si se trataba del intérprete o si se trataba del compositor o el director, etc., como por ejemplo el recital de grado. Pero por otra, necesitábamos un soporte documental. Eso era lo que decía nuestro documento aprobado por el Ministerio de Educación. Y ahí el ejercicio conceptual nos llevó a pensar en lo siguiente: soporte documental, ¿en qué momento eso tiene que ser escrito? ¿Sí? El soporte documental puede entenderse de formas mucho más amplias. Uno puede documentar de forma audiovisual, uno puede documentar a través de distintos tipos o herramientas de comunicación a través de las artes. Entonces lo que hicimos fue aprovechar también esa amplitud del concepto que aparecía en nuestro documento y decir, bueno, podemos a raíz de eso explorar estas otras maneras sin restar lo que originalmente pedíamos en nuestra base o en nuestros lineamientos del programa, que era un soporte artístico y uno de corte documental. Y para ello empezamos a aprovechar los ejemplos de nuestros distintos estudiantes que nos motivaban precisamente a pensar en esas alternativas. Uno fue el de Oriana, otro fue el de este estudiante que vemos acá, John David Quijano, que hizo un trabajo muy interesante. Él se inscribió en el énfasis de interpretación de guitarra clásica, y cuando ya vino el momento de proponer su trabajo de grado, él se dio cuenta que en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional en Bogotá existían colecciones de partituras muy interesantes de repertorio que se escribió para guitarra en Colombia en el siglo XIX. Entonces él quiso empezar a documentarse con ese repertorio, a buscar cuáles eran esos compositores, las obras, etc. Y se sintió muy motivado para armar un proyecto de grado en el cual hubiera muchos componentes artísticos presentes desde la misma puesta en escena. Entonces él, por ejemplo, ofreció su concierto de grado o varios recitales ya en la fase final de su proyecto, tocando en recintos que tuvieron una representación histórica en el siglo XIX, que era el marco en el cual se habían desarrollado esos repertorios. Él hizo también las respectivas transcripciones, el análisis de las obras, se presentó en la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, también hizo su concierto ya final en el foyer del Teatro Colón de Bogotá, también muy importante históricamente. Entonces digamos que lo señalo como algo muy bonito en términos de cómo los estudiantes estaban buscando esas herramientas complementarias para que su puesta en escena, su justificación, su base conceptual, el repertorio que escogían, todo tuviera una coherencia dentro de lo que se iba a presentar finalmente como trabajo de grado. Entonces él en ese concierto final nos presentó obras de compositores de Colombia del siglo XIX, para guitarra, como los que aparecen ahí relacionados, y luego las puso también en articulación con otras obras de compositores europeos de esa misma generación para poder hacer también una discusión y unos paralelismos entre la historia de la música occidental europea para guitarra y la historia de la música colombiana de esa misma época. Cada estudiante nos ha venido presentando alternativas muy diferentes, porque lo que más se ha querido destacar con esta aproximación ha sido el fomento a la individualidad artística de quien propone el proyecto. Y creería que cuando hablamos de individualidad, hablamos precisamente de esa necesidad de reconocer alternativas para la investigación y no esquematizarnos por una sola forma de abordar la metodología que aparentemente corresponde. Entonces, dentro de esos grandes contrastes, por ejemplo, voy a citar un estudiante más y luego paso a mis ejemplos propios, que fue el compositor Alejandro Cárdenas Zuleta. Esa imagen que ustedes están viendo ahí es de un disco, un trabajo discográfico de sus composiciones. Él se inscribió al énfasis de composición en la maestría y quiso trabajar escribiendo distintas obras dentro de una fusión entre lo que él aprendió de procedimientos académicos de composición occidental en la universidad, pero también articulados con sus intereses por el rock. Entonces terminó armando todo un trabajo conceptual muy interesante, en el cual él presentó la siguiente justificación. El trabajo discográfico se llama Call on Hold, como llamada en espera. Y él nos dice: es un disco conceptual, compuesto y producido por Alejandro Cárdenas. Tiene como concepto central la paradoja que surge por la dificultad de los seres humanos para comunicarnos en la era de las comunicaciones.
Plantea cómo esa distancia se amplía cada vez más a pesar de tener tecnología para reducir el tiempo y la distancia, pero que a su vez no logra conectarnos a nivel físico ni emocional. La imagen es parte fundamental del disco, logrando conjugar una propuesta visual, conceptual y auditiva a través de melodías diversas y letras que evocan imágenes claras del mundo contemporáneo. Este disco evidencia una madurez sensitiva y perceptual desarrollada con sonidos sencillos pero profundos que evocan situaciones del diario vivir y que generan reflexiones agudas propias de algunas problemáticas de la sociedad actual. Les muestro eso porque me parecía que también era un muy buen referente de cómo el asunto va más allá del hecho de producir un disco más, ¿no? Es decir, había toda una reflexión de qué es lo que se pretendía transmitir como justificación detrás de este trabajo. Y muchas veces cuando nosotros estamos haciendo metodología de la investigación para la musicología, pues tenemos ciertas pautas de lo que debemos cumplir. Entre esas pautas, bueno, poder plantear una problemática, poder establecer un objetivo claro, general y algunos otros específicos, poder justificar, que es justamente lo que está pasando aquí, poder establecer una serie de antecedentes, un estado del arte, una construcción también de referentes conceptuales y teóricos que sean la base para la construcción del discurso que viene por delante. Y a lo que voy con ello es que si se trata de hacer un producto artístico, no necesariamente esos componentes están ausentes. Lo que pasa es que están siendo comunicados de otra manera, ¿sí? Y aquí el ejercicio que estos tres estudiantes, Oriana Medina, John David Quijano y finalmente Alejandro Cárdenas, hicieron fue precisamente buscar a través de distintos medios, sean estos visuales, sonoros, audiovisuales también, por supuesto, como el caso del pequeño video que les mostraba de Oriana. Todo eso apuntaba a cumplir con la necesidad de mostrar un soporte documental que apoyara y justificara su proyecto, pero a partir de otro tipo de herramientas. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en nuestra universidad para fomentar también ese tipo de trabajos? Nosotros tenemos en nuestra Facultad de Artes 2 posgrados, maestría en música y otra que es maestría en creación audiovisual. Entonces lo que hemos querido proponer, aunque esto está por ponerse en marcha apenas, es la realización anual de un pitch audiovisual que les permita, por ejemplo, a los músicos interactuar con estudiantes de creación audiovisual de tal manera que empecemos a apuntar también a esa transdisciplinariedad y que podamos reconocer entonces que tal vez distintos proyectos compartidos puedan resultar en trabajos que van más allá de los textos. Y repito, como lo dije hace un momento, no con esto se pretendía restarle el valor a la producción intelectual que se describe, sino complementarla u ofrecer otro tipo de herramientas. En cuanto a los distintos énfasis con los que hemos querido trabajar esto, básicamente ustedes ven ahí como los porcentajes o la distribución que han tenido cada uno de ellos. Entonces, aproximadamente un 40% de nuestros estudiantes han apuntado a trabajos de este tipo en áreas como la musicología o la educación musical, que son las que aparecen abajo. Y otros ya en las áreas de interpretación, composición y dirección, que puede ser de banda, coral o de orquesta, se han aglomerado en casi un 60% de nuestros estudiantes. Bueno, con esto cierro la primera parte de la exposición, que tenía que ver con algunos de esos referentes desde nuestro programa y desde lo que ha venido sucediendo con estudiantes que se han interesado por trabajar desde ese sincretismo o desde esa articulación entre procedimientos de investigación, pero a partir de la creación artística. Voy a pasar ahora a la segunda parte de la exposición, en la cual quiero compartir con ustedes lo que yo personalmente he venido haciendo al respecto. Entonces, voy a comenzar con este libro y quería que ustedes lo conocieran, entonces les voy a circular 2 ejemplares para que lo vayan explorando y enseguida explico de qué se trata. Bueno, les cuento un poco de qué se trata esto entonces. Con este libro, Maruja Inestrosa, la identidad nariñense a través de su piano, fue con lo que comencé el seminario esta semana, con el concierto que di el sábado pasado aquí. Y quería contarles qué fue lo que sucedió detrás de esto, para que el producto tuviera precisamente esos diferentes componentes que hemos mencionado. Yo me formé como pianista desde los 8 años de edad, crecí con la ilusión
de ser un concertista de piano, y fue ya en la universidad cuando supe que existía la musicología como disciplina de estudio y que podía continuar también esa línea, y me interesé mucho por ella. Justamente ayer, cuando estaba dictando la otra conferencia, yo les mencionaba un poco esa parte a los asistentes, que para mí había sido como esa dualidad constante entre ser pianista pero también querer completar mis estudios de musicología, porque me interesaba mucho la historia de la música, la investigación, y de alguna manera tenía que confrontar un poco ciertos prejuicios alrededor de lo que implica hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, que si uno optaba por ser musicólogo, de alguna manera se sentía un poco en la obligación o incluso en la presión social y académica, podría decir, de abandonar el instrumento, ¿no? De dejar atrás el piano en mi caso. O si me iba a dedicar a ser pianista, si hacía en lugar de un doctorado en musicología, si hacía un DMA en piano, entonces de alguna manera también era como que mi interés por la musicología pasaba a un plano secundario, porque iba a consagrar toda esa formación de posgrado a la interpretación del instrumento. Entonces, en medio de todo ese dilema, yo quise empezar a trabajar en proyectos de investigación que me permitieran conjugar ambos intereses. Y escogí a esta compositora, a Maruja Hinestrosa, porque había una motivación centenarista. En el año 2014 se cumplirían 100 años de su nacimiento, y eso me permitía también una coyuntura adecuada para buscar también el interés de entidades que quisieran cofinanciar mi producto, ¿no? Y segundo, porque yo tuve la oportunidad de conocer a la compositora cuando ya ella estaba en sus últimos años, en la década de los 90, y cuando yo la conocí y tuve la oportunidad de escucharla tocar algunas de sus obras, yo sentí desde ese momento una fascinación por ese repertorio que prácticamente estaba oculto en su memoria y en su familia, ¿no? Porque esta música no circulaba masivamente en Colombia, mucho menos en el resto de América Latina. Entonces, cuando pasaron los años y después yo ya estaba en la universidad haciendo musicología, yo dije, bueno, realmente a mí me dejó muy marcado ese recuerdo de infancia en el cual yo compartí con Maruja Hinestrosa, escuché sus obras y me quedé con ganas de escuchar más, y de algún día ojalá tener el material para poder yo mismo tocarlas. Entonces fue esa la motivación, y ahí empezó entonces una exploración de fuentes, ¿no? Es decir, dónde iba yo a encontrar las partituras de Maruja Hinestrosa, o las grabaciones, o cualquier material que me pudiera reconstruir su historia. Comencé, por supuesto, por los centros de documentación, bibliotecas en Bogotá. Viajé a la ciudad de Pasto, la capital del departamento de Nariño, que es de donde ella era y de donde yo soy, y allá empecé a buscar también los documentos en centros públicos. La exploración me llevó a buscar también a las personas que la conocieron directamente, hasta que pude entrar en contacto con el único hijo que sobrevive de ella. Y en ese sentido, al tener un primer contacto con él, lo primero que yo pensé, bueno, es si él, además de compartirme partituras, me pudiera compartir alguna fotografía, eso sería muy útil para mí, para poder ilustrar también de otra manera mi resultado o mi informe final. Fue una muy grata sorpresa cuando en ese contacto con él yo pude acceder no a una fotografía, sino a una caja enorme que él trajo con casi 300 fotos, y las fotos eran de una calidad impresionante, como lo que ustedes están viendo en esa que les proyecto ahí, que es la portada del libro, o las distintas imágenes que van a poder en los ejemplares que están ahí rotando. Entonces, al ver ese valor de la imagen, la primera motivación fuerte que yo sentía es, bueno, mi libro va a tener que mostrar ese componente visual, porque es de suma importancia en la vida de Maruja Hinestrosa. ¿Por qué? Su padre resultó siendo un fotógrafo aficionado que tenía su propio laboratorio en casa, le tomaba fotos a la familia y, bueno, muchas por supuesto a Maruja, y todas esas fotos reposaban en el archivo familiar. Entonces yo me daba cuenta que me había encontrado con un tesoro de la historia visual de Maruja Hinestrosa que necesitaba compartir en ese producto también. Y eso fue también otro estímulo en el sentido de querer producir algo que tuviera algunos componentes ilustrativos más allá del texto que iba a escribir. Entonces lo que les estoy mostrando ahí son algunas de las páginas del libro que ustedes están viendo. Por ejemplo, ese es el primer capítulo, que se tituló Influencias, Disidencias y Mesomúsica. Mesomúsica, ese término tan importante que propuso en su momento Carlos Vega de Argentina,
para hablarnos también de aquellas músicas de consumo masivo que oscilaban como en esa polaridad entre lo oculto y lo popular, lo urbano y lo rural, ¿no? Todas esas reflexiones que a lo largo del siglo XX se dieron en materia de cómo clasificar la música. Entonces yo proponía inicialmente un estudio a partir de eso. Luego, mi ejercicio como transcriptor o editor también de las mismas obras de Maruja Inestrosa. Tuve por supuesto que solicitar los derechos de autor por parte de su hijo, y ya contando con su aprobación empecé a transcribir estas obras. Esto, por ejemplo, que están viendo acá sería el resultado del ejercicio de transcripción. Algunas partituras de Maruja Inestrosa eran increíblemente precisas en el detalle, de dinámicas, de articulación. Era bastante obsesiva, me atrevo a decir, con los pasajes arpegiados de amplio registro, y todo eso lo quería representar también dentro de la selección de obras que pude incluir en el libro. Entonces terminé proponiendo la escritura de ese libro, la publicación de ese libro, en función de 5 capítulos. Uno, el que acabo de mencionar, otro que se llamó Entre danzas de salón y sonidos criollos. Ella escribió valses y en el concierto del sábado yo mostraba esos contrastes, ¿no? Porque escribió, por ejemplo, algunos valses criollos inspirada en tradiciones peruanas. Es decir, cuando ella utilizaba el término criollo sí se refería a la acepción que tiene aquí en Perú, que es distinta a como generalmente se utiliza en Colombia. Pero escribió también algunos valses de corte vienés, como ella los llamaba. Entonces ella quería también mostrar como su versatilidad entre lenguajes latinoamericanos y lenguajes de tradición occidental europea. Este fue uno de tantos manuscritos que yo me encontraba en el proceso de investigación, pero lo muestro, esto no era del puño y letra de Maruja Inestrosa, sino de algún copista que de forma precipitada quiso registrar ante la Sociedad de Derechos de Autor en Colombia muchas de sus obras, porque para que ella tuviera un reconocimiento en los 90 como compositora, es decir, para que sea legalmente como compositora en Colombia, tenía que tener registradas al menos 50 composiciones, no importaba la magnitud ni nada, pero que fueran 50, ¿no? Entonces un copista rápidamente tiene que documentar sus melodías sin mayor rigor en la armonización ni nada por el estilo, solo por cuestiones de registro. Pero menos mal eso sucedió, porque muchas de las obras que originalmente ella escribió pues no las he podido ubicar en el manuscrito original, ¿no? Entonces a partir de esos registros yo también podía conocer otras de las cuales no tenía otro tipo de fuente. Como a ella le gustaba mucho que su música no necesariamente se tocara de forma exclusiva en piano solista, sino que se explorara también en formatos de cámara, en adaptaciones para otros instrumentos, yo me tomé la licencia de hacer algunas adaptaciones para ensambles de cámara que grabaron conmigo en el trabajo discográfico que acompaña ese libro. Entonces les muestro un ejemplo al respecto del resultado de La Flor de la Montaña, que es el que están viendo ahí. Esa es una de 17 obras de Maruja Inestrosa que grabé en el disco que acompaña el libro, y todos los arreglos, todas las adaptaciones fueron de mi autoría. Como les decía, en cierta medida lo que yo tomaba como referencia también tenía que ver con grabaciones en la época de Maruja Inestrosa, en las cuales ella misma interactuaba con otros músicos, en las cuales ella misma recreaba sus obras para integrarlas también en otras funciones tímbricas y que no siempre estuvieran limitadas exclusivamente al sonido solístico de su piano. Y eso me parecía bastante interesante, porque también si uno piensa desde otras líneas de musicología que se han basado tal vez de forma más rigurosa en lo que sugiere la partitura de forma casi pues netamente determinante,
esta licencia que yo me di pues de hacer los arreglos y de mostrar como otras versiones, en cierta medida no habría sido muy bien vista desde esa otra línea, ¿no? Pero entonces justamente lo que yo justificaba en este libro era mostrar también esas otras maneras de trabajar con su repertorio, teniendo en cuenta que ella misma como compositora había manifestado en vida su interés por escuchar su música así. Hubo luego un tercer capítulo en el cual hablé sobre un pasillo muy famoso de ella que se llamó El Cafetero. Tal vez por culpa de que ese pasillo se volviera tan famoso es que el resto de su obra no se llegó a conocer, ¿no? Porque lo que circuló a nivel de radio, a nivel de festivales de música, era El Cafetero de Maruja Inestrosa. Y eso se volvió tan reconocido que sí, sus otras obras prácticamente quedaron opacadas. Pero entonces fue bien interesante de todas maneras darle un protagonismo al Cafetero de Maruja Inestrosa en el libro, escribiendo un capítulo entero sobre lo que representó, teniendo en cuenta que lo que más se había grabado de ella era esta obra, alcances internacionales también de ese pasillo. Entonces en ese capítulo hablaba sobre todas esas historias que también en cierta medida las pude recoger a partir de otro tipo de fuentes, como por ejemplo las entrevistas directas con personas que llegaron a conocer a la compositora, lo cual fue un trabajo etnográfico muy interesante también que nutrió mucho el proceso. Luego un cuarto capítulo del cine y la radio a la asimilación de boleros y tangos, y este es un capítulo en el cual trataba también de relacionar la historia de la compositora con otras fuentes que yo iba encontrando en la ciudad de Pasto. Por ejemplo, revistas de cultura de los años 20 y los años 30, en las cuales empezaba a hacer la promoción de las primeras muestras cinematográficas que llegaban a la ciudad, en qué teatro se presentaban, si era teatro silencioso, entonces con qué música en vivo se representaba la obra, ¿sí? Y ella formaba parte también de toda esa agenda, ¿no? Entonces eso me llevaba también a reconocer que no solamente la búsqueda de fuentes tenía que limitarse a lo que encontraba dentro del contexto familiar de Maruja Inestrosa, sino también en todos esos otros factores y discursos que circulaban en esa época, en las revistas de cultura, la radio, las películas, qué impacto generaba también eso en el tipo de música que ella haría de ahí en adelante. Y por ejemplo, a finales de los 30, principios de los 40, ella empieza a dejar de lado cierta práctica compositiva de un pianismo clásico, podríamos decirlo así, para empezar a entrar en un plano de músicas que estaban cobrando mucha fuerza en el consumo de industria discográfica colombiana, como por ejemplo bolero y tango. Cuando yo publiqué el libro, yo había catalogado las obras que encontré de ella y supe, por ejemplo, que había compuesto 4 tangos. Tenían los títulos, que eran Amigo Mío, Vacío, Nos dan las 12 y Reproche. Pero solamente había encontrado las partituras de 2 de ellos, y esos son los que aparecen ahí en el libro. Cuando ya había publicado y empecé a dar distintas conferencias sobre Maruja Inestrosa, muchas de ellas en la ciudad de Pasto, por supuesto, lo más fascinante de todo era cuando personas del público levantaban la mano y me decían: pero yo conocí a Maruja y yo tengo un cassette en el que ella está tocando ese otro tango que usted no tiene. Y otro decía: pero yo tengo una carta que me mandó Maruja Inestrosa en la cual me pone la letra con fecha del tango que iba a componer, ¿no? Y así no solo con los tangos, sino con un montón de otras cosas. Entonces el proceso de investigación y de creación artística simultáneamente en este proyecto tenía que ver también, y tiene que ver todavía, con esas nuevas fases de las nuevas fuentes que van apareciendo una tras otra, ¿no? Y eso se ha vuelto un proceso precioso e interminable, porque me lleva a mí a pensar que lo que hice yo con ese libro fue un punto de partida, que habría nuevas posibilidades que seguían motivando también lo que yo podía hacer tanto como investigador como en calidad de pianista. Entonces quiero compartirles algunos de esos resultados más recientes que salieron después de la publicación del libro. Uno, que ya tengo los 4 tangos, entonces recientemente los grabé y decidí entrar en el ámbito audiovisual. Entonces, aprovechando también la coyuntura de lo que les hablaba de la Universidad Javeriana y que estamos tratando de buscar esta transdisciplinaridad con lo visual y demás, he recibido también mucho apoyo de mi institución para lograr sacar adelante estos proyectos. Entonces el video que van a ver a continuación es de el tango Reproche, que era uno de los que yo no había encontrado antes. La letra también es de la misma Maruja Inestrosa, y para este caso el proceso de creación artística consistió también en interactuar con uno de los conocedores más influyentes de tango que hay ahora en Colombia, que es el bandoneonista Giovanni Parra.
Entonces con este bandoneonista yo me puse a estudiar tango. Él me enseñó muchos aspectos interpretativos alrededor del lenguaje, del comportamiento del bandoneón, de qué hacer yo con el piano cuando tenía además bandoneón en mi ensamble, porque en el CD que yo grabé para este libro no había bandoneón, ¿no? Entonces esta era una nueva fase interpretativa que requería también un ejercicio de estudio con él. Y la cantante, que es Clara Rosso, con quien yo venía también trabajando en otros proyectos y que colaboró conmigo en la producción de estos tangos. Entonces les muestro el primero, que es Reproche. Porque sos vos así, sabiendo que mi amor confiado lo entregué con todo el corazón, y solo de mi ayer conservo mi dolor. Porque fuiste tan cruel, porque si tú sabías que en mi alma yo te llevo metido muy adentro del corazón, como si fueras mi propio ser, como si fueras mi propio yo. Y me dejaste a la vera del camino como paria que el destino abandonó, con la nostalgia de tu querer, solo y solo con mi dolor. Porque sos vos así, sabiendo que mi amor confiado lo entregué con todo el corazón, y solo de mi ayer conservo mi dolor. Porque fuiste tan cruel, porque si tú sabías que en mi alma yo te llevo metido muy adentro del corazón, como si fuera mi propio ser, como si fuera mi propio yo. Y me dejaste a la vera del camino como paria que el destino abandonó, con la nostalgia de tu querer, solo, muy solo conmigo. Bien, entonces este tango, por ejemplo, para contarles un poco cómo se hizo la reconstrucción, fue muy interesante porque, a diferencia de otras obras de Maruja Nostroza, de este yo no encontré nunca una partitura completa. Sí había una partitura manuscrita, pero que tenía muchos tachones que me impedían ver el material completo. Pero cuando, como yo les contaba, que después empezaban a surgir otras fuentes, llegué a un punto posterior a la publicación del libro en el cual, en medio de nuevos casetes que me entregaban y nuevos materiales, di con un cassette que tenía por el lado A muchas de las composiciones de Maruja Nostroza tocadas por ella misma en el piano, solo en versión instrumental, y por el lado B, en el mismo orden, eran esas mismas canciones, pero ella entonaba las letras. Entonces eso también me permitía, bueno, transcribir el texto, integrar una cosa con la otra, luego ya hacer yo la adaptación para estos instrumentos, de tal manera que pudiéramos hacer este montaje musical y mostrarlo, ¿no? En otros casos, por ejemplo en su tango Amigo Mío, sí encontré la partitura limpia de lo que ella originalmente había escrito, con su firma, con su letra también. Entonces este fue uno de los que originalmente sí estaban incluidos en el disco que acompañaba al libro, pero yo lo había hecho en versión instrumental solamente en ese caso. Entonces, ya que me había puesto ahora en el trabajo de armar los 4 tangos de Maruja Nostroza en sus versiones pues más fieles con lo que originalmente ella concebía,
y gracias a las nuevas fuentes que había encontrado, entonces ya incluí la parte vocal. Entonces quiero compartirles ese también. Este fue un disco de la RCA Víctor, en el cual pude escuchar la versión más vieja que conozco de ese tango, tocado por la orquesta que dirigía Terik Tucci en Nueva York. Terik Tucci fue un compositor muy importante de Argentina, que al dirigir para la RCA Víctor distintas grabaciones con su orquesta internacional logró también difundir muchísimas obras de América Latina. Y para nosotros los colombianos, Terik Tucci es un referente súper importante porque él además estimuló mucho la producción, la grabación de obras de compositores colombianos, compuso él mismo muchas obras inspiradas en Colombia sin haber él visitado nunca el país, ¿no? Pero tenía como una fascinación por la música nacional colombiana y eso pues estimuló mucho la producción de esos trabajos. Entonces les muestro el resultado de lo que en esta partitura o entre esta partitura y este disco me sirvió como base para esta versión de Amigo Mío. Quise amarte mucho, tú más que nadie sabes, pero los días pasaron y los años también, y en ese vano empeño mi corazón sufría porque nunca podría amar segunda vez. Leíste en mis ojos aquel amor secreto que entonces yo guardaba allá en mi corazón. Quisiste que olvidara tu amor, me lo ofreciste, amigo, tú ya sabes, yo nunca te mentí. Ahora que ya el destino clarito te ha mostrado, créeme que me ha pesado pensar en este amor. Creía que aún le amaba, ha sido solo el recuerdo, querido, pero ya enfermo, el mismo lo mató. Mucho, más que nadie sabes, pero los días pasaron y los años también, y en ese vano empeño mi corazón sufría porque nunca podría amar segunda vez. Leíste en mis ojos aquel amor secreto que entonces yo guardaba allí en mi corazón. Quisiste que olvidara tu amor, me lo ofreciste, amigo, tú ya sabes, yo nunca te mentí. Ahora que ya el destino clarito se ha mostrado, créeme que me ha pesado pensar en este amor. Creía que aún te amaba, ha sido solo el recuerdo, querido, pero ya enfermo, Bueno, en ese capítulo quise profundizar un poco más en esta sesión, en esta visita, porque el año pasado cuando tuve la oportunidad de venir a Lima también hablé un poco sobre Maruja y Nestrosa, pero sobre otros temas, ¿no?, relacionados también con esta investigación. El quinto y último capítulo del libro tenía que ver también con esa búsqueda de explorar distintos aires latinoamericanos y de España también, que fue justamente lo que mostré en el concierto del pasado sábado. En ese concierto tocaba yo en formato solista de piano, su cueca chilena, su San Juanito ecuatoriano, unos cuantos valses criollos y otros de corte vienés, sus fantasías para piano, que son un lenguaje bastante interesante de su aproximación más ambiciosa al instrumento desde el nivel técnico, que también aparecen transcritas ahí en el libro. Ella llegó a grabar en el año 65 un disco en el cual ella misma tocaba distintas de sus obras. Curiosamente no incluyó ninguno de sus tangos. Tal vez
si uno encuentra también las reacciones y controversias de lo que aparece en distintas fuentes relacionadas con su vida y obra, se llega a entender un poco que ella no quisiera públicamente mostrar tanto sus tangos por los señalamientos sociales que eso implicaba en su época, ¿no? Pero es bastante interesante la versatilidad de la compositora, ¿no? En todo lo que hizo y las facetas tan contrastantes de lo que ella exploró, por ejemplo, esta fantasía sobre aires colombianos que apunta ya a ciertos recursos técnicos más ambiciosos y exigentes en el instrumento. Entonces, el ejemplo de ella que me llevó a explorar fuentes de corte bibliográfico, hemerográfico, iconográfico, discográfico y sus partituras, fue para mí un punto de partida muy importante de cómo desde la musicología y desde la creación artística y lo que yo quería hacer como pianista me podía llevar a proyectos que no me obligaran necesariamente a sacrificar ninguno de esos intereses alrededor de la música. Hay mucho, por supuesto, que quisiera y podría compartir sobre cada uno de estos trabajos, pero quería aprovechar la última franja de esta presentación para mostrarles un trabajo más. Es un documental breve que pude producir a partir de una investigación que vino justo después de esta de Maruja Inestrosa, y ese documental tenía que ver con otro compositor, Luis Enrique Nieto, también de Nariño, sobre quien hice, bueno, este fue el libro más reciente que yo publiqué, también venía con un disco, pero ya que estaba yo metido en la ola audiovisual con lo de estas producciones que les estaba mencionando, quise, más allá del libro, sacar un documental. Nunca lo había hecho antes y pensé que iba a ser tal vez una forma de darle también una circulación global y que pudiera atraer también otro tipo de públicos, de tal manera que mi musicología no fuera necesariamente una producción que circulara exclusivamente dentro de musicólogos o entre académicos. Yo quería realmente que tanto el libro como el disco como los videos pudieran ser bastante asequibles por otros tipos de público también. Entonces, si ustedes me lo permiten, quisiera utilizar estos últimos 20 minutos para compartirles ese documental y con eso ya cerrar la exposición. No sé si para la proyección del video se pueda apagar un poco más la iluminación, de tal manera que lo puedan ver mejor. No importa si quedamos completamente a oscuras, yo creo, porque la idea es que puedan contemplarlo acá. Gracias. Hablar de Luis Enrique Nieto es pintar una franja de montañas y volcanes que se desborda en el río Mayo para hundirse en el Carchi, que asoma en el Pacífico y se interna en el misterio de la selva. Dentro de las obras que pues yo siempre he recordado desde pequeño, por referencia de mi padre, que era de los mayores, los hombres mayores, el segundo de la familia, siempre recibí la referencia de la música, porque yo no alcancé a conocerlo, era muy joven cuando murió, pero las obras que más se recuerdan son Trepando Algaleras, Chambú, Viejo Dolor, La Marcha 00, Por Colombia, Idilio, Vals Lejanías, etcétera, ¿no? Con el fin de dar a conocer muchas obras musicales de Luis Enrique Nieto, que no alcanzaron a tener la suficiente circulación durante el siglo XX, quise llevar a cabo este proyecto de investigación y con él rendir también un tributo al grupo musical que Nieto había fundado en 1915, el Clavel Rojo. Sí, el Clavel Rojo, viéndolo desde esa perspectiva, ahora sí, realmente fue una entidad musical de la época muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pasaron por allí los mejores músicos de aquella época, alrededor de toda la música que se generaba y se componía
en esos días. Realmente cada personaje que aparece aquí, a nivel de caricatura, son ellos. Por ejemplo, este es mi abuelo, Luis el Nieto, el mismo se dibujó. Entonces, cada personaje que está escrito en todo este proceso aparece aquí. Los instrumentos musicales que utilizó Nieto con su clavel rojo fueron fuentes muy importantes para esta investigación, especialmente sus requintos. El requinto es un instrumento que es muy particular en la vida y obra de Nieto, porque a pesar de que ese mismo nombre aplica en otros instrumentos de Colombia como los tiples requinto o las guitarras requinto, el que utilizaba Nieto era muy especial, tenía una forma similar a la de una bandola y de ellos sobreviven 3 ejemplares. 2 los conserva Roberto Nieto en la ciudad de Pasto y sirvieron como apoyo también para este trabajo, y 1 más reposa en la colección particular de Luis Eduardo Nieto Venegas, uno de los hijos del compositor. Este es uno de los ejemplares que hay, se conservan otros 2 del instrumento que era denominado requinto por el maestro Nieto, y que es, digamos, como una incógnita de la musicología, de alguna manera, de la organología, porque parece ser una mezcla inicialmente de varios instrumentos. Si uno empieza a rastrearlo desde la construcción, encuentra muchos elementos que son diversos, ¿no? Lo primero que uno podría pensar al ver un instrumento de estas características es que es una bandola, algún modelo de bandola. Entonces, claro, se parece, ¿por qué? Porque es un instrumento que tiene una caja armónica, con aros, con tapa de fondo, la misma forma de pera o forma piriforme. Es decir, parecería inicialmente una bandola, aunque ya empieza a haber algunas diferencias. La fundamental es el tamaño y la forma, digamos, de la caja, porque las bandolas suelen ser un poco más pequeñas y la forma más redondeada. Hay otro elemento que es fundamental para diferenciarlo de una bandola, y es la longitud de la porción vibrante de las cuerdas, lo que nosotros denominamos la escala del instrumento. En las bandolas usuales, digamos, esto puede oscilar más o menos entre unos 32, 37 centímetros en las más grandes, pero aquí tenemos una escala de casi 44 centímetros, lo cual lo pone a vibrar en unos registros y en unas frecuencias que no son los de la bandola. Fueron instrumentos activos que mi abuelo siempre lo estuvo interpretando. Parece ser que mi abuelo tenía mucha inquietud, o veía o tenía referencia de otros instrumentos, y él mandaba a construir prácticamente sus propios instrumentos. Él decía que este era un requinto. La verdad, creo que es una derivación de otros instrumentos, pero de todas maneras él le dio una connotación musical que sí fueron activos. Él los tocaba. Desde muy pequeño yo vi y escuché toda la música, y yo recuerdo toda la vida haber visto este instrumento también. Me contaba mi padre que algo muy significativo que tiene este instrumento es, además de ser un instrumento que ya tiene sus años, ¿sí?, tiene algo muy especial, una notación, que cuando mi abuelo, en la época del 38, mi padre era pequeño y lo acompañaba, pero recuerda que lo sacaron de un museo
en una presentación y en homenaje a él y al grupo El Clavel Rojo le obsequiaron este timbre. Además de ser requintista, Nieto se destacó como intérprete de otros instrumentos musicales, instrumentos de cuerda. Entre ellos, por supuesto, fue muy especial el tiple que le regalaron en los años 30 cuando viajó con el Clavel Rojo por primera vez a la ciudad de Bogotá. Y también para esta investigación se logró ubicar un laúd español que había mandado a construir en los años 60 en Pasto, y con la particularidad de que tenía unas cuerdas negras importadas desde Estados Unidos que le daban un timbre muy especial a ese instrumento. Por las noches, cuando ellos ensayaban en la casa, en la carrera 27, entonces me decía que fuera a llamar a uno de los músicos. Pero mi hijo me decía, no se olvide de traer la mediecita de Vistela, que es el trago en esa época que ellos tomaban. Entonces llamaba al integrante del Clavel Rojo, llevábamos con él la media de Vistela, porque eso era algo necesario, pienso yo, porque todos ellos tomaban y todos ellos disfrutaban del momento. O la anécdota que hay de la composición que se llama Por Colombia, que esa la interpretó en Quito, en el Ecuador, cuando había el conflicto con esa nación, y le prohibieron que él tocara el himno nacional de Colombia, y él tocó o interpretó Por Colombia. Y la repitió tocando las espaldas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, la ovación cuando él salió al escenario a tocar, lo tocó simplemente. Composiciones de Nieto como su marcha Por Colombia representan ese fuerte nacionalismo del compositor, un nacionalismo que también fue evidente en documentos como la autobiografía que él escribió en el año 45, en la cual se pronunciaba muy a favor de las músicas colombianas y con cierta posición crítica frente a las ecuatorianas. Sin embargo, a pesar de eso, uno puede encontrar que hay muchos sellos de ecuatorianidad en las mismas obras de Nieto, y tal vez el ejemplo más representativo en ese sentido es un fox incaico que se titula Grito de Raza. O en la región de Nariño se conozca, pero para el resto del país esto era realmente una incógnita. Digamos, de él se conocían básicamente tres obras. Por supuesto, su obra más conocida, Chambú,
un pasillo Valle del Cauca, el famoso Fox Viejo Dolor, que fueron muy grabados por muchas agrupaciones a lo largo de la historia, pero empiezan a aparecer una cantidad de repertorios, unos repertorios que no solo son sobre músicas locales o géneros locales, sino que también implican la búsqueda de unos lenguajes un poco más amplios, y eso es una sorpresa, ¿no? Es muy rico poder encontrarse uno en estos momentos en que se supone que todo está a disposición de todo el mundo y resulta que la cosa no es así, resulta que hay muchas cosas que decir, resulta que hay muchos elementos que destacar, resulta que hay composiciones, que hay música vieja que sigue siendo absolutamente nueva en la medida en que se presenta para el consumo del público. Después de escuchar a Luis Gabriel con su conjunto, realmente me impactó una composición que se llama Plegaria al Señor. Señor, apiádate de mí. Considero que esa es una composición espiritual que le nació a mi papá y que la sacó a flote precisamente porque en esa época presumía de pronto o presentía que su vida estaba ya terminando. Ay, mañana cuando vuelvas a mi de la mano bien, las madres selvas que cultivo habrán crecido ya quizás. Te encuentro, no sabes tan inquieta, porque no sé cómo formar tu lirio de poeta. Con el conocimiento musical que yo fui adquiriendo, sí empecé a entender que la obra de mi abuelo sí tenía una connotación de casi que una música descriptiva. Porque, por ejemplo, un tema como Trepando Algareras, que normalmente cuando lo interpreta, da la sensación y describe la dificultad de la trepada hacia el volcán Galeras. Es más, su escritura tiene un manejo que lo hace así, y la interpretación también hace, uno siente la dificultad de llegar hacia la cima. Esa naturaleza descriptiva en las obras artísticas de Nieto no solamente está presente en sus composiciones musicales, sino también en muchas de las pinturas que se conservan actualmente en archivos familiares. Él pintó, por ejemplo, al viejo Galeras representando el volcán, pintó también la vieja Corota como símbolo de la isla en la laguna de la Cocha, pintó la iglesia de San Sebastián del centro histórico de Pasto, la puerta de piedras eternas y tantas escenas que delatan esa fascinación del compositor por lo descriptivo. Tal vez eso lo motivó a darle ciertos títulos a algunas de sus composiciones musicales también. Entre ellos está Pedacito de Cielo, Trepando Algareras y un pasillo en particular que me llamó mucho la atención que se llama Cantar de Selva. Ese Cantar de Selva tiene muchos elementos musicales fuera de la tradición andina colombiana, sobre todo en cuanto a armonía. Es un pasillo bastante disonante. Antes de su muerte, la llamaron a una tía, Marta Nieto, la hija de Papa Luis, para decirle que en homenaje a él, en vida, le iban a dar una serenata. Se enteraron todos los músicos de Nariño, los tríos,
clavel rojo, y llegaron a las 8 de la noche a darle la serenata. Salimos todos con Papá Luis, todos sus hijos, sus nietos, y apenas él salió al balcón, empezaron la música. Lo primero que tocaron fue Viejo Dolor, que era lo que más le gustaba. Cerraron la calle. Fue un acontecimiento muy lindo, muy merecido para Papá Luis, y esa fue su última presentación en público en medio de su enfermedad, no con su música, sino ante su gente. Yo creo que él iba adquiriendo una cantidad de información, y hasta él empezó a conocer el jazz, el blues, y que había otra cantidad de ritmos más de los tradicionales. De ahí que incursionó en el foxtrot de Viejo Dolor. Marta, mi hermana, dijo, no, ¿cómo le vamos a poner música fuerte? Porque hay que ponerle duro para que oiga él. Sí. Dijo, ¿cómo vamos a ponerle? Está muriendo. Está en agonía, ¿no? En agonía. Dijo, ¿cómo la vas a poner? Entonces alguien, no me acuerdo quién, dijo, no, porque lo ponga. Es la voluntad de él. Y entonces le pusieron el Viejo Dolor y murió. Me voy con mi viejo dolor, dijo. Porque cada vez que se oye la música de mi padre, él en su espíritu está aquí presente. Amando he vivido tus labios en flor, tú siempre has herido mi viejo dolor, y aunque has convertido en penumbra y duelo mi adorado cielo. Muchísimas gracias. Como les decía, mi intención era, bueno, había un montón de cosas que tenía en mente y que quería compartir con ustedes, pero ojalá que en este espacio que tuvimos hayamos podido hacernos una idea en parte de lo que yo quería proponerles frente a esa relación tan importante que tiene la creación artística en música. Una invitación también a que si ingresamos a un ámbito como lo es la musicología y tenemos simultáneamente esos intereses por no perder nuestro lado artístico, nuestro potencial como intérpretes, como arreglistas, nuestra conexión humana también, que en parte lo que ustedes pueden ver con este documental fue también ese interés mío por conocer a los hijos de los compositores, del compositor, personas que lo conocieron en vida, y de esa manera reconocer también esas fuentes como bases muy importantes para armar un proyecto que siempre se va a nutrir de la imagen, de la opinión, de los recuerdos, y no solamente de los textos académicos, que por supuesto son muy importantes, pero siempre creo que es clave abrir la perspectiva en ese sentido. Veían ustedes ahí al final nuevamente la dirección de mi página web, mesamartinez.com. Pueden ingresar a la página y ahí encontrarán el documental, los otros videos que les mostré, lo que vendrá por delante también, que tengo unos videos nuevos por lanzar en lo que queda del año. Ahí está también mi información de contacto, pero en caso de que la quieran anotar también, mi correo es simplemente mi nombre, luisgabriel@mesamartinez.com. ¿Okay? Y si ustedes quieren, yo a Perú no traje desafortunadamente libros de Luis Enrique Nieto, de quien acabamos de ver, por lo que ya se habían agotado los ejemplares que tenía. Tengo unos pocos de Maruja y Nestrosa, entre ellos el par que está circulando por ahí. Si alguno quisiera adquirirlo, por favor puede acercarse ahora al final. Y quienes estén interesados en tener las partituras, en tener el libro completo de Nieto en PDF, ya que no lo traje, lo puedo enviar con mucho gusto y sin ningún costo también por correo, así que no duden en escribirme. Nuevamente mil gracias por haberme acompañado, y si tienen algún comentario o pregunta, creo que tenemos un espacio para hacerlo, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias al doctor Luis Mesa por esta aclaradora ponencia, ¿no? Una muestra de cómo en fin, la musicología es una parte muy activa en la producción de la música, y en cómo la música puede llegar a la sociedad, algo que trasciende al mero hecho de hacer conocimiento para el libro, ¿no? De repente la manera como podemos sintetizar esta importante experiencia de Luis
Por el tiempo que tenemos, vamos a dar apertura a 3 preguntas. Yo quisiera antes saber quiénes desean preguntar para luego comentar estas 3 preguntas. Y así que quisiera que hacen la mano si una persona. ¿Quién más? Sí, 3 preguntas para... Bueno, no habiendo, comenzamos con la... Sorpresa de la forma como reenvías formatos distintos para poder crear una intervención en la formación de un conocimiento nuevo. Eso me parece que es especial. Y aquí más bien estamos cerca de una experiencia cultural también, vivir resonancias de esa infinitud que está en las guapas, que son una realidad, irrupciones naturales, 6 momentos normales que van a generar rituales potentísimos, totalmente maridados con la iconografía cristiana. Esa resonancia de la guapa, esa irrupción climática específica, tenía una música, tenía una letra, tenía un acontecimiento dramático, se realiza en la esta itinerario de idiomas también, investigaciones de muchas formas de cosas. Simplemente te lo quería transmitir como un desafío, como justamente plantearnos como por ejemplo el momento de florecimiento de las plantas entre el 22 de diciembre y Jara Reyes hay una forma musical muy característica de los Andes secos como los nuestros, y esa tiene que ver con la forma como se canta, se toca y se baila. En realidad se compite danzando alrededor de machos y alegrías. Bueno, es diverso, es muy diversa esa canción, pero es generalizada. Y de esas 6 películas, 6 formas musicales, 6 mensajes, 6 formatos, 6 perfiles. Es simplemente en mi razón y la necesidad que has tenido de trabajar con formatos. Y efectivamente sí que es un desafío, ¿no? Es decir, tal vez, como usted lo expone, hay tantas herramientas que forman parte de un proceso de investigación que apunta justamente a integrar todos esos componentes, que en última se convierte en un reto enorme, al punto que a veces tal vez uno mismo dice, ojalá menos mal solo hubiera escrito el artículo y me hubiera quedado en esa parte, en el sentido en que, claro, el proyecto empieza a generar tanta ambición. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir estos libros, ni me imaginaba sacar un documental, ¿no? Es más, el disco no lo contemplaba tampoco en la primera instancia. Yo lo que quería hacer era un concierto en el cual yo iba a tocar algunas obras de María Eugenia Estroza, luego lo mismo pensé con Nieto. Pero lo interesante ha sido también cómo van escalando esos distintos pasos, ¿no?, a lo largo de la investigación. Lo que les comentaba, por ejemplo, de estos tangos de María Eugenia Estroza era algo que tampoco yo había concebido desde el inicio, ni siquiera tenía las fuentes necesarias. Pero luego al ver que ya las iba encontrando, y al encontrarme también sobre todo con la colaboración de personas que se interesaban, porque yo creo que lo que más claro queda aquí es que esto no lo hice solo, ¿no? O sea que es una iniciativa en la cual me he visto también en esa urgencia permanente de convocar personas que puedan trabajar conmigo. Si bien yo escribo las adaptaciones, no serían nada si no cuento con los músicos que de forma muy generosa me han apoyado con los montajes musicales, que han consagrado horas de trabajo para los ensayos, para que grabemos, para que hagamos todo esto. Y también, por ejemplo, el apoyo de los mismos derechohabientes de estos compositores, ¿no?, lograr su autorización también para que ellos me permitieran publicar, que ese también es otro de los grandes desafíos cuando uno se mete en algo así con autores del siglo XX, por ejemplo, ¿no?, que muchas veces si uno no logra gestionar esos derechos de autor, o a veces hay resistencia porque se asume que con esto uno va a lucrarse de alguna manera y no es en absoluto la intención, a veces uno encuentra obstáculos de ese tipo, ¿no? Y es verdad, en cada temática siempre yo creo que se van generando nuevos retos, nuevos desafíos, pero sí, de alguna forma es muy motivante ver que sí son superables, ¿no?, y que uno puede ir sacando adelante estos proyectos. Lo que usted comenta me decía, es un fenómeno natural del país. Qué bonito, sí, no lo conocía. Muchas gracias. Bien.
estoy tan cerca que aprovecho a saludarme. Bueno, mi pregunta es justamente respecto al proceso metodológico que se ha seguido. Si nos pudiese contar, bueno, vemos el producto final, ¿cuál ha sido la construcción de esa metodología para poder llegar a ese resultado final? El enfoque metodológico tradicional, bueno, nos lleva por lo que es los diferentes diseños, ¿no? Cualitativo, en fin. Dentro de esto interviene bastante del enfoque cualitativo y artístico. ¿Cuál ha sido el diseño en sí? ¿Cómo lo trabajó en un principio? Gracias. Volviendo a lo que mencionaba hace un momento en la presentación de la necesidad de construir los procedimientos metodológicos conforme el objeto de estudio los vaya exigiendo, básicamente ese fue el proceso en ambos casos, tanto en el de María Eugenia Estroza como en el de Nieto, porque de acuerdo con las fuentes